Bueno, chicos, hoy es nuestro penúltimo tema. Entonces vamos a hablar de sistema digestivo. Vamos a hacerlo lo más interactivo posible. Profe, qué pena interrumpirlo. Una Señor, preguntita. cuéntamelo. ¿No va a ser un taller así como hizo la vez pasada? Voy a De hacer casualidad. eh, antes o después. Después. Pues ahora miro, Listo. aunque pues tengo unas preguntas allí que serían preguntas de los últimos temas que quedan. Entonces déjame ahorita Ya. reviso bien y lo envío. Dale, gracias. Bueno, muchachos, entonces cuando nosotros hablamos de el sistema digestivo, este inicia en la cavidad oral. ¿Listo? Entonces la cavidad oral, si ustedes lo recuerdan de clases pasadas, tiene dos funciones. Hay una función que está asociada a lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, porque a través de la vía oral podemos tomar aire y tiene una función dentro del sistema digestivo propiamente dicha. Entonces la cavidad oral va a estar delimitada superiormente por un paladar que se denomina paladar duro o paladar muelle, anteriormente por los dientes superiores e inferiores, lateralmente, pues obviamente aquí la imagen no la permite ver, pero tenemos las bucas o mejillas y en la parte inferior tenemos el piso de la cavidad oral, en donde está la lengua. Entonces, esas son las partes que conforman la cavidad oral. Hacia la parte posterior, ¿ustedes recuerdan con qué estructura muscular longitudinal se relaciona la cavidad oral? ¿Lo recuerdan? ¿No es con la faringe? Con la faringe. Entonces, aquí, a esta parte, le vamos a llamar la orofaringe. Entonces, la faringe, pues continúa y se relaciona con la laringe y ella, la faringe, se va a continuar como esófago, por acá. Entonces, dicho en otras palabras, el esófago se ubica se ubica posterior a lo que es la tráquea. Y la tráquea hace parte del sistema respiratorio. ¿Recuerdan las estructuras que permiten el cambio de faringe a esófago? ¿Lo recuerdan? Se llaman los recesos piriformes. Bueno, entonces el esófago, ya sabemos que es la continuación de la faringe, se ubica posterior a la tráquea. Entonces mira, aquí estamos viendo el mediastino posterior y aquí nos ubicamos con el esófago. Entonces el esófago va a presentar tres partes estrechas o tres estrechamientos que se le dice. Entonces el primero, que está en la parte superior, corresponde al estrechamiento laringio, porque allí la faringe pasa
de ser faringe a esófago. Entonces tenemos el primer estrechamiento. El segundo estrechamiento del esófago es aquí, que se llama la constricción aortobronquial. Entonces, mira, esto es la aorta, estos son los bronquios, principal derecho y principal izquierdo. Y aquí va a haber también una parte estrecha, una segunda constricción. Y la tercera constricción se va a dar en este sitio cuando el esófago atraviesa este músculo que se llama el diafragma a través de un hiato que se llama el hiato esofágico. Y estas serían las tres partes estrechas. ¿Listo? Entonces, si ¿Cómo se ves llamaría acá, la tercera? la constricción diafragmática. Entonces tenemos la superior, algunos le llaman laringea, otros le dicen faringea, constricción, vamos a llamarlo faringea, aortobronquial y diafragmática. O constricción superior, intermedia e inferior. Entonces, si ves la imagen, el esófago se ubica en una estrecha relación con la aorta y está medial a ella. Mira acá. Listo. Entonces de allí el esófago va a presentar unas fibras musculares longitudinales. Es el tubo digestivo y su contenido va a ser drenado al estómago. Y aquí viene algo que usted debe tener muy en cuenta. Esta parte que estoy señalando acá se le denomina el cardias. Y al cardias, dentro de él, hay un orificio que se llama el orificio cardíaco y hay un esfínter, pero es un esfínter de tipo fisiológico. ¿Qué indica eso? Los esfínteres anatómicos, sus fibras son así como una florecita. Son así, son fibras radiadas, pero este esfínter no es así. Trae sus fibras, vienen de esta forma. Y acá, cuando se une al estómago, las fibras que hay aquí van en sentido contrario. Entonces, a este cruce de fibras, ese es lo que se denomina el cardias, que insisto, es un esfínter fisiológico más no anatómico. Bueno, entonces de allí, ¿con qué estructura se continúa el esófago? ¿Estómago? Con el estómago. Entonces, antes de llegar allá, el abdomen está delimitado por dos diafragmas. En la parte superior está el diafragma respiratorio y en la parte inferior, acá, estaría el diafragma pélvico. Va a presentar dos paredes. Esta pared, que es la pared anterior, y una pared que se llama la pared posterior. Pero esa pared no se va a ver por detrás, sino dentro de. Porque si fuese atrás, estaríamos hablando del dorso. Entonces, para que no se van a confundir allí. Entonces, la pared anterior del abdomen se ha dividido en 9 regiones. Entonces, vamos a proyectar dos líneas imaginarias de forma vertical. Y vamos a proyectar dos líneas imaginarias de forma horizontal.
Entonces, las dos primeras, que son las verticales, se proyectan desde un punto medio a la altura de la clavícula, derecha e izquierda, y la primera horizontal se busca el reborde costal, o sea, el ángulo que deja las últimas costillas, y la inferior sobre las crestas ilíacas. Entonces, ahí tendríamos 9 cuadrantes. Estos cuadrantes se van a llamar de la siguiente manera. El de la parte superior se le llama epigastrio. El de la parte intermedia se le va a llamar mesogastrio. Y el de la parte inferior, hipogastrio. En algunas partes a estos cuadrantes también los denominan regiones. Entonces, la superior se sigue llamando epigastrio. La intermedia le llaman región umbilical y la inferior le llaman región púbica. Ahora, lateralmente vamos a tener unas regiones o cuadrantes, también se les llama. Estas regiones se van a llamar de la misma forma. La diferencia es la lateralidad. Entonces, estas que acabo de señalar de color blanco. Profe, yo no lo escucho. ¿Cómo? ¿Me escuchan todos o solamente vos que no me escuchas? Se lo estaba escuchando cortante. ¿Los demás me escuchan entrecortado? No, No, Escucho bien. profe. no, yo lo escucho bien. No, Yo yo lo también lo escucho escucho bien, bien. profe. Entonces yo creo que la Pero tengo. ya lo escucho bien. Ah, bueno. Entonces, estos cuadrantes, los de color blanco, se le llaman hipocondrio derecho e izquierdo o región subcostal derecha e izquierda. Los que le siguen se van a llamar flancos derechos o regiones laterales derecha e izquierda. Y los de la parte inferior se van a denominar fosas ilíacas derecha e izquierda o región inguinal derecha e izquierda. Entonces, esos son los 9 cuadrantes. Ahora, ¿qué les dije yo? Estos cuadrantes van a presentar, perdón, la cavidad abdominal va a presentar una pared. Entonces, ya se las vamos a mostrar. Entonces, esa pared, en ella encontramos unos músculos. Entonces, aquí hemos retirado la piel y encontramos lo siguiente. Esta primera línea que voy a trazar aquí, ella, corresponde a la línea alba o línea blanca, que es aquella línea que en las mujeres, cuando están en embarazo, se pone oscura. ¿Se han visto? Sí, profe. Entonces, lateralmente a esta línea va a haber un músculo. No se lo señalo aquí. Que es este, que se llama el recto del abdomen. Es el músculo de las chocolatinas. Lateralmente vamos a tener unos músculos que se van a llamar los músculos anchos del abdomen y son los siguientes. Este que acabo de señalar aquí, la orientación de sus fibras va de lateral a medial. Y se llama el músculo oblicuo externo. Tenemos otro músculo que sus fibras van a ir en sentido contrario.
se llama el músculo oblicuo interno. Sus fibras van a ir de lateral a medial, pero de inferior a superior. Profe, una pregunta, ¿no cómo haría para hipertrofiar esos músculos? ¿Cómo harías para hipertrofiarlos? Pues mira, ¿Qué movimiento debería uno de hacer? todo lo que implique flexión lateral de tronco, pero es muy difícil porque son músculos muy delgados. O sea, lo que puedes hacer es lograr disminuir el tejido graso presente en la pared anterior del abdomen y definirlo, o sea, que se puedan ver definidos, sí, pero que se aumenten de tamaño, así como puedes aumentar, por ejemplo, el bíceps o el cuádriceps, es difícil. Vale, vale, Además, gracias. porque estos músculos, para poderlos aumentar, habría que meterles carga y por la misma dinámica de la orientación de sus fibras, se hace complejo, pero sí puedes definirlos. Y el otro músculo que voy a encontrar que hace parte de la pared anterior del abdomen se llama el músculo transverso del abdomen, que es el más profundo. Las fibras de este músculo son horizontales. Son estas. Entonces, cuando nosotros le decimos a una persona, meta la barriga o contraiga el abdomen, lo que estamos haciendo es estimular este músculo para que aumente la presión intraabdominal Profe, ¿me repite el nombre, por favor? del músculo transverso del abdomen. Gracias. Este es el músculo posterior o el más profundo de la pared anterior del abdomen. Ahora vamos a ver los músculos de la pared posterior como tal del abdomen. Entonces tenemos que ir al fondo y vamos a encontrar uno que ustedes ya conocen. Bueno, aquí no lo muestran. Esto que vemos aquí se llama el cuadrado lumbar o cuadrado de los lumbos. Medial a él está este músculo, ¿cómo se llama? Psoas mayor. El psoas mayor. Entonces, psoas mayor y cuadrado lumbar son los músculos de la pared posterior del abdomen. Sin embargo, este músculo que yo les voy a señalar aquí, este, corresponde al transverso. Porque, como les dije, el transverso es una faja. Es una banda que viene de la parte posterior hacia la parte anterior. ¿Listo? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, Clase. ya estamos, ya vimos. Clase. El micrófono, por favor. Entonces ahora dijimos que del esófago nos continuamos con ¿quién? El El estómago. estómago. Con el estómago. Muy bien. Entonces, este es el estómago. El estómago parece una bota de esas de tomar licor. Él va a presentar una curvatura menor. Va a presentar una curvatura mayor. Va a presentar una cara anterior. Bueno, y por ende, pues una cara posterior. ¿Listo? Esto es el esófago.
Y aquí, donde se une el esófago con el estómago, le llamamos cárdias. Entonces, mira el esfínter, ¿sí lo ves? Es un esfínter fisiológico, no anatómico. Sin embargo, el estómago presenta un esfínter anatómico. Aquí, donde sus fibras van a ser las fibras como se las indiqué, que son fibras radiadas. Entonces, el estómago va a tener unas partes. Entonces, vamos a tener algo que se llama el fondo del estómago, que es esta parte. Cuando el esófago se conecta, ya sabemos que a esto se le llama cárdias. Y aquí al lado tenemos el fondo. Entonces, entre el borde superior del fondo y el borde lateral del esófago hay un ángulo aquí. Y a este ángulo se le va a llamar la incisura cardíaca. Aquí, ¿qué sucede? Si este ángulo es más plano, por ejemplo, que fuese así, el contenido de Profe, la qué cavidad, pena. ¿Me puede repetir cómo se llama el ángulo? incisura cardíaca. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, el contenido que hay aquí se devuelve y a eso se le llama reflujo gastroesofágico. Entonces, entre más plano sea el ángulo, mayor incidencia de ese reflujo. ¿Listo? Bueno, el estómago, entonces la parte superior ya sabemos que es el fondo. Va a presentar algo que es el cuerpo. Es todo esto. Y luego va a tener una parte que se llama el píloro con su canal pilórico, su orificio pilórico donde está el esfínter, y todo esto es el píloro como tal. Entonces el píloro va a tener una parte que se llama el antro pilórico, que es esta. Tiene un canal pilórico, tiene un orificio pilórico donde va a estar el esfínter del píloro. O sea que el estómago tiene en la parte superior el fondo, tiene el cuerpo y tiene el píloro con sus tres partes: antro, canal y orificio pilórico. Adicionalmente a la incisura que le señalé en la parte superior, el estómago presenta otra incisura aquí. Entonces, a este ángulo que me da la parte superior de el píloro con la curvatura menor, a eso se le llama la incisura angular. Bueno, entonces aquí el estómago, su contenido lo va a transportar, lo va a permitir el paso de él hacia la primera porción del intestino delgado o el intestino tenue, como se conoce. Y a esa parte se le llama el duodeno. Entonces ya se lo voy a mostrar. Todo este es el duodeno. Entonces el duodeno va a presentar varias partes o varias porciones. Entonces la primera porción es la parte superior del duodeno, que está directamente relacionada con el esfínter pilórico.
o con el orificio pilórico. Entonces su contenido va de estómago a duodeno. Luego tenemos una parte descendente. Luego una parte horizontal. Y el duodeno presenta una última porción. Se las muestro. Bueno, aquí la imagen no me la da, pero se las voy a dibujar aquí, que es la parte ascendente de él. Entonces él aquí se va a unir con la segunda porción del intestino delgado que se llama el yeyuno. Entonces a esta unión del duodeno con el yeyuno se le va a denominar flexura duodeno-yeyunal. Y esto sirve como límite para establecer que de aquí hacia abajo es vía digestiva alta, de aquí hacia arriba vía digestiva alta. Resulta que el duodeno, ¿Cómo se llama la flexura, profe? ya te la escribo acá, flexura duodeno-yeyunal. Gracias. Listo, dale. Resulta que el duodeno no solamente tiene una relación directa con el estómago, sino que tiene una relación directa con esta glándula que vemos aquí, que se llama el páncreas. Entonces, la cabeza del páncreas, que es esto que voy a señalar aquí, está directamente relacionada con las porciones del duodeno. O sea, aquí están. ¿Listo? Ahora, el duodeno en su porción descendente va a presentar algo. Les muestro aquí para... Aquí. En esta parte presenta algo que se llaman las papilas duodenales. Que van a ser la papila duodenal mayor, que es este puntico, al cual el contenido que es transportado por este conducto, que es este mismo que hay acá, que se llama el conducto colédoco, y este conducto, que es el conducto pancreático principal, su contenido va a ser vertido acá, porque el duodeno, aquí se hace la mayor, o sea, hay un proceso de desdoblamiento de las estructuras y este punto es supremamente importante para luego el contenido que está aquí pasa al yeyuno y en el yeyuno se hace la mayor absorción. Entonces, esta primera papila se llama la papila duodenal mayor y hay otra papila que se llama la papila duodenal menor. Vamos a ver si el sistema lo muestra. No, no me lo muestra. ¿Listo? Entonces, a la papila duodenal menor, que está ubicada aquí arribita, el contenido de un conducto que es accesorio,
en el páncreas, el conducto pancreático accesorio va a llegar acá. O sea que el contenido también del páncreas va a ser vertido en una función exocrina a la papila duodenal menor, papila duodenal mayor, que se ubican en la porción descendente del duodeno. Entonces de allí, ¿con qué me continuaría yo? Yeyuno. Con el yeyuno. Profe, antes de que continuemos, la hernia hiatal, Sí, señor. ¿dónde se daría y qué sería? Listo, entonces mira, aquí dijimos que ese es el diafragma, ¿cierto? Ve, perdón, ese es el esófago. Y él aquí hay un músculo que se llama el diafragma. Entonces, el esófago, pues viene por aquí. Entonces, la hernia hiatal puede ser una dilatación que se dé aquí a la altura del el hiato, que puede ser parte del duodeno que se proyecte lateralmente. La otra puede ser que el fondo se protruya. Y la otra es que el esófago descienda y aquí, después de haber pasado el diafragma, amplía el hiato y hace una formación de cétilo. Eso es lo que se presenta. Gracias, profe. Dale, con mucho gusto. Bueno, entonces ahora pasamos. Dentro de la cavidad abdominal, espérate, uno por acá se ve mejor. Vamos a tener el intestino delgado. El intestino delgado mide, ¿cuántos metros? 7. 7 metros mide. Entonces, como estamos dentro de la cavidad abdominal va a estar cubierta por un tejido que lo cubre y se llama el peritoneo. Entonces, el peritoneo va a tener dos láminas. Una externa que está orientada hacia el borde de la pared, que se llama el peritoneo parietal, y otro que cubre los órganos, que se llama el peritoneo visceral. Entonces, los órganos que están cubiertos por peritoneo se le van a llamar órganos intraperitoneales. Y los órganos que no estén cubiertos por peritoneo, o sea, que están por fuera de ellos, se llaman órganos retroperitoneales o algunos lo llaman extraperitoneales porque están por fuera. Entonces, en la cavidad abdominal, el intestino delgado, él tiene tres porciones: duodeno, yeyuno e ilio. El yeyuno y el ilion, como están, o sea, prácticamente ocupando la cavidad abdominal, tuvieron que plegarse entre sí, generar como unas curvas. Y a esas curvas, que son estas que vemos acá, se le llaman las asas intestinales. ¿Sí las ven? Estas asas van a ser más grandes
en la segunda porción del duodeno, o sea, la segunda porción del intestino delgado, que es el yeyuno, y van a ser más angostas en la tercera porción del intestino delgado, que sería el ileum. Estas asas van a estar fijadas o unidas por un tejido que a la altura del intestino delgado, esto se le llama mesenterio. Y ese mesenterio prácticamente es peritoneo, sus dos láminas de peritoneo visceral que van a estar aquí unidos. O sea, van a permitir esa adhesión. El yeyuno mide aproximadamente las 2/5 partes del intestino delgado y el ileum te mide las 3/5 partes restantes. O sea, el yeyuno es más largo que el ileum. No, es más largo el ileum. Es más largo el ileum. Resulta que el ileum, que es esto que voy a marcar aquí, este pedacito, se une a la primera porción del intestino grueso, o sea, aquí, y a esa unión se le llama la unión iliocecal, donde está la valva iliocecal. Internamente hay un orificio que está donde está contenida la valva iliocecal y van a tener unos labios labios ilocecales superior y labio ileocecal inferior que están allí. ¿Listo? Entonces el intestino grueso, como su nombre lo indica, es el más grande. Mide aproximadamente 1,5 metros. Aquí lo voy a señalar todo esto de intestino delgado, míralo. O sea, aquí me está mostrando yeyuno e ileum. Y el intestino grueso ya se los voy a mostrar. Entonces, el intestino grueso lo que hace es definir algo que se conoce con el nombre de marco cólico. Entonces, inicia aquí, que esto es el ciego, asciende, colon ascendente, se cruza hacia la derecha, se le llama colon transverso, luego desciende, se le llama colon descendente y luego se flecta nuevamente hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, corrijo, se le llama colon sigmoideo y luego entra a la pelvis y sería el recto. Todo esto va así. Esto sería lo que conocemos con el nombre de marco cólico. Entonces, esta primera porción que me señalaron aquí es el colon ascendente. Esto es la primera porción del intestino grueso, se llama el ciego. Y aquí hay una apéndice, que es esta, que se llama la apéndice cecal o apéndice vermiforme. Esta es aquella que se inflama, genera apendicitis, pero que al romperse puede generar peritonitis. Profe, una pregunta. Señora, Ya, ¿y eso puede producir muerte? claro. Sí, señora. Una peritonitis puede ser una infección muy grande, bien complicada y
nada que hacer. Entonces tenemos ciego, colon ascendente, hay unas flexuras, flexura cólica derecha, o sea, el colon sube, se gira, tenemos el colon transverso, que es esto. Luego tenemos el colon descendente. Míralo acá. Luego el colon sigmoideo. Míralo. Y por último, vamos a ver si me lo muestra aquí. No, me muestra el recto. Bueno, el que entra ya pues acá. Resulta que el intestino grueso o colon va a presentar unas dilataciones. De esta forma, que se las dibujo aquí. ¿Sí ven como estas bolitas, estas bolsitas? A estas dilataciones se le llaman austras. Y el intestino grueso va a tener una cintilla que se le llama la tenia libre, que es esta cintilla. Es uno ve el intestino grueso y él tiene una cinta así muy larga, o sea, larga, que recorre todo el intestino, se llama la tenia libre. Como el colon está dentro de la cavidad abdominal, él va a tener, obviamente va a estar cubierto de peritoneo. Y cuando está cubierto de peritoneo, ese peritoneo a la altura del colon se va a llamar mesos, o sea, mesocolon. Entonces ya se los voy a mostrar. Es este tejido, ya les dije que era el mesenterio, que es la parte de peritoneo que se relaciona con el intestino delgado. Sin embargo, a la altura del intestino grueso, ese tejido que vemos aquí, esto se llama mesocolon transverso. Entonces, este mesocolon, este peritoneo se va a unir a unas tenias, así como la tenia libre, que se llama la tenia mesocólica, para formar dos espacios. Por encima de él, el piso supramesocólico y por debajo de él, el piso inframesocólico. El mismo peritoneo en relación con el estómago me va a formar. Esta es la curvatura menor del estómago. Esta es la cara visceral del hígado. Y esto que está señalado aquí de color verde corresponde al aumento menor, que es peritoneo que está presente allí. Y esto que vemos acá corresponde al aumento mayor, que se origina en la curvatura mayor del estómago y esto desciende. Y de hecho a esto le llaman el delantal de la cavidad abdominal. Este aumento mayor, cuando el apéndice se inflama, de hecho el peritoneo le llaman tejido inteligente, cuando se inflama, entonces ese tejido se desplaza hacia acá, lo cubre
O sea, envuelve la apéndice y a eso se le llama un plastrón. Entonces hay personas que presentaron una inflamación del apéndice. Esta no se rompió y lo que sucedió fue que el peritoneo lo envolvió, lo encapsuló. Eso se le llama plastrón. O sea, la persona, el peritoneo lo que hizo fue evitar una peritonitis. ¿Esa persona puede sentir síntomas o cuánto puede vivir con eso? No, se queda allí porque se encapsuló. O sea, es como, a ver, cómo te lo explico? ¿Vos has escuchado lo de Chernobyl? Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Una bolsa, o sea, recubrieron el reactor con una bolsa, pues con mucho concreto. O sea, él por dentro, pues, se asume que seguía funcionando, pero lo que hicieron fue envolverlo para que no, su contenido no fuera esparcido. Pero entonces la persona no se da cuenta. No se da cuenta. Ah, ya, bueno. O sea, se vuelve asintomático. Solamente Ujú. cuando hacen algún procedimiento ven como ese tejido fibroso allí y es un plastrón. Eso, pero Ah, usted quedó bueno. inteligente. Entonces ahora nos vamos a una glándula anexa que tenemos acá, que se llama el hígado. Entonces aquí ya vemos el hígado. El hígado, si ustedes recuerdan los cuadrantes, ¿con cuál lo relacionan? Pulmones. Los cuadrantes que vimos ahorita de la pared anterior del abdomen. Hipocondrio izquierdo. Eh, bueno, sí, pero la mayor parte de él está en el hipocondrio derecho. Entonces, el hígado va a tener una cara superior que se llama la cara diafragmática porque se relaciona con el diafragma. Va a presentar un borde anterior, que es este, y va a presentar un borde posterior, que es este. Y va a presentar una cara visceral, que es esta. ¿Listo? En su cara diafragmática hay un ligamento que lo divide en dos mitades, en su cara superior e inferior, y acá corresponde al ligamento falciforme. Entonces, eso hace que el hígado tenga un lobo derecho y tenga un lobo izquierdo. Lobo izquierdo y lobo derecho. En su cara visceral, el hígado presenta dos lobos más. Este primero se llama el lobo cuadrado y este se llama el lobo caudado. ¿Listo? Entonces, en su cara visceral tengo cuatro lobos. Cuadrado, caudado, derecho e izquierdo. Y en su cara diafragmática solamente tengo dos. Lobo derecho y lobo izquierdo. En su cara, ¿Cómo, profe, me puedes repetir, por favor? ¿qué te repito? ¿Que tiene dos cuál? En su cara diafragmática tiene dos lobos. Un lobo derecho y un lobo izquierdo. En su cara visceral, fuera de esos dos lobos, presenta dos más. Entonces tengo lobo derecho, lobo izquierdo, lobo caudado y lobo cuadrado.
Gracias. Y en esta misma cara vamos a tener esta vesícula que se llama la vesícula biliar. Que aquí la vemos también. Mírenla. En la parte posterior del hígado tenemos este vaso sanguíneo que se llama la vena cava inferior, que no entra al hígado, pasa posterior a ella y a ella se le van a drenar la sangre, las venas hepáticas, para luego seguir hacia el atrio derecho. Y en el punto medio del hígado, aquí, vamos a tener tres estructuras. Esta que señalo de color rojo es la arteria hepática propia. Esta que señalo de azul es la vena portal hepática o vena portal del hígado. Y esto que señalo de verde puede ser, dependiendo de la altura de donde se ubique, el conducto colédoco o el conducto hepático común. A las tres cosas amarraditas se le llama la tríada hepática o hilio hepático. ¿Listo? Y este ligamento que vemos acá, que aquí está, es este mismo, corresponde al ligamento terete del hígado o ligamento redondo del hígado. Y este es el vestigio de lo que era en su momento la vena umbilical. Bueno, entonces ahora vamos a ver la irrigación. Una pregunta, profe. Entonces, en la parte superior es ligamento falciforme y en la inferior es el ligamento terete. Sí, señor. Es así. Entonces, en el en la cavidad abdominal, perdón, vamos a tener unas vías biliares. Entonces, las vías biliares se van a clasificar en dos. Una vía biliar principal y una vía biliar accesoria. Entonces, la vía biliar principal corresponde a lo siguiente. Este es el conducto hepático izquierdo. Hola, pero es que como usted hace el masato, no. Sí, no, pelado, el masato no le queda bien, Oscar. Pues acá este lado, te lo voy a voltear de lado. Dígale a Oscar que el masato no le queda bien así, si no lo voltea de lado. Entonces tenemos conducto hepático derecho, perdón, izquierdo, conducto hepático derecho. Los dos se unen y me forman el conducto hepático común. Esta es la vesícula biliar y de ella sale un conducto que se llama el conducto cístico. Entonces, cuando se une el conducto cístico con el conducto hepático común, me forma eso que es el colédoco. Y ya sabemos a dónde llega el colédoco. ¿Sí? ¿A dónde llega? ¿A dónde llega? Yuhu. A la papila duodenal mayor. A la papila duodenal mayor. Muy bien. Eso. Entonces, a esta vía que es conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común y conducto colédoco le llamamos vía biliar principal. Y la vía biliar accesoria corresponde a la vesícula
y el conducto cístico. ¿Listo? Esa es la vía biliar accesoria. Bueno, entonces, ¿quién irriga? Entonces nosotros tenemos a la altura de la cavidad abdominal una arteria que se llama la aorta abdominal. Aquí la estamos viendo. Esta arteria me va a dar un tronco que se llama el tronco celíaco, que es este. Entonces, este tronco celíaco me va a dar básicamente 3 ramas. Una que es la arteria esplénica, esta, que va a ir al páncreas, me va a dar una rama que se llama la arteria hepática común, pero ya les muestro, que va hacia acá. Y me va a dar una que va hacia la curvatura menor del estómago que se llama la gástrica izquierda. Entonces, de la hepática común voy a tener la arteria que se llama la hepática propia, que ya les dije que entraba al hígado, bueno, que se relaciona con la vena portal del hígado y el conducto colédoco o el conducto hepático común. Y me va a dar la misma hepática, una que se llama la gástrica derecha y otra que se llama la gastroduodenal. Pero también, en términos de drenaje, vamos a tener una vena muy importante que se llama la vena portal hepática o la vena portal del hígado. Entonces ya les muestro cómo se forman ellas. Entonces, esta es la vena portal hepática. Y esta vena se forma básicamente de 2 venas. La vena mesentérica superior, que es esta, mírala, y de una vena que se llama la vena esplénica o la vena lienal, que es esta. Entonces la unión de lienal o esplénica y mesentérica superior me forman la portal hepática. Pero hay una vena que se llama la vena mesentérica inferior, que es esta, que va a drenar su contenido a la vena lienal o esplénica. O sea, normalmente esa va a ser la configuración. Vena mesentérica superior, perdón, vena mesentérica inferior, drena su contenido a la lienal. Pero puede pasar que esta vena, su contenido lo lleve a la vena mesentérica superior, a la confluencia de las 2 venas, o que directamente se lo lleve a la portal. Eso en términos de el drenaje. Ahora, ¿qué sucede? En términos de la irrigación, nosotros tenemos la arteria mesentérica superior,
esta arteria, esta que es una rama de la aorta abdominal, me irriga yeyuno, ilium y la mitad derecha del intestino grueso. Y la vena mesentérica, perdón, la arteria mesentérica inferior, ¿Esa es la arteria que? mesentérica superior, esa que está señalando aquí, la mesentérica superior. Y la mesentérica inferior, que es esta y esta, me está drenando, perdón, me irriga lo que la mesentérica superior no está irrigando, o sea, la mitad derecha del intestino grueso. Por ende, la vena mesentérica superior, pues, Profe, dime, ¿no era la mitad izquierda del intestino? la mesentérica inferior, sí a la izquierda, dije derecha, Sí, sí, dijo de bueno, derecha. qué pena. La mesentérica inferior es la mitad izquierda. Y la mesentérica superior es la mitad derecha más yeyuno e ilium. Y las venas, pues van a hacer lo mismo. La vena mesentérica superior, entonces drena sangre, yeyuno e ilium, y mitad derecha al intestino grueso. Y la mesentérica inferior, en vena, drena la sangre de la mitad izquierda del intestino grueso. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, con eso, ¿Quién irriga la parte izquierda del intestino? Perdón, la derecha. la mesentérica superior. Y Gracias. la izquierda, la mesentérica inferior del intestino grueso. Porque el intestino delgado, yeyuno, ilium, va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior.